Hola, le damos la bienvenida a una nueva clase abierta realizada en el marco del lanzamiento de la nueva cohorte de la Diplomatura en ESI de Aula Abierta. Hoy nos acompaña Beatriz Greco, doctora en Filosofía y Ciencias Sociales, licenciada en Psicología y Psicopedagogía por la Universidad de Buenos Aires. Bajo el título Una ESI que transforma instituciones educativas y relaciones pedagógicas emancipatorias, conversaremos sobre cómo la educación sexual integral aporta a la construcción de prácticas escolares transformadoras, recuperando una mirada histórica, política y pedagógica que invita a pensar la escuela como un espacio de emancipación en el presente. En este marco, aprovechamos para agradecerles por estar del otro lado y darle la bienvenida a Beatriz. ¿Cómo estás, Beatriz? Un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Máximo? Bueno, muy contenta y bueno, siempre agradecida que Aula Abierta eh, proponga, ¿no? Estas clases abiertas y bueno, y me haya convocado a conversar sobre una ESI que transforma. Eh, si les parece, entonces iniciamos con una presentación. Voy a compartir un power que va a ir guiando las ideas que quiero compartir con ustedes y bueno, que justamente tiene que ver, ¿no? con una fuerza particular en esta idea de la educación sexual integral como transformadora, ¿m? Como transformadora, tanto de instituciones como de subjetividades. Y cuando digo subjetividades, ahora lo voy a compartir más profundamente, lo que estoy pensando son, bueno, las subjetividades de los chicos, las chicas, nuestros y nuestras alumnas y estudiantes en todos los niveles de la educación y modalidades, pero también nuestras subjetividades docentes, ¿sí? Y tal vez, bueno, iniciar con una pregunta que puede parecer obvia, ¿no? Pero que a mi criterio no lo es y tiene su problematización, que es si se puede enseñar la sexualidad, ¿no? Si hay algo de esa sexualidad que sea, bueno, motivo y objeto de conocimiento, de intercambio, de poner a jugar en un aula. Enseñar además y aprender en la escuela. Como se imaginarán, como estamos conversando de educación sexual integral y poniéndola en valor en términos de una acción transformadora y emancipadora, bueno, yo considero que efectivamente la sexualidad se puede enseñar en tanto la concebimos como una construcción subjetiva, ¿sí? No como un dato puramente de la naturaleza, ¿no? Una sexualidad que durante mucho tiempo ha sido asociada indisolublemente a la idea de biología, ¿no? A una sexualidad sinónimo de cuerpo biológico, sinónimo de anatomía, de fisiología, solamente atravesada por un discurso médico, ¿no? Que viene a dar cuenta de cómo, podríamos decir, ocurre una sexualidad normal y cuáles son los efectos, ¿no? de las problemáticas del ejercicio de la sexualidad, muy vinculadas durante mucho tiempo a las enfermedades de transmisión sexual o a los embarazos tempranos, no deseados. Bueno, ahí tenemos toda una perspectiva en educación sexual que justamente no es integral, ¿no? Yo quiero poner el acento en la I, en esa I de integralidad que nos va a colocar en una sexualidad como conceptualización compleja. Un concepto complejo que supone que la sexualidad, por supuesto que tiene una dimensión biológica, fisiológica, anatómica, ¿no?
que da cuenta de una manera de ser los seres humanos, pero que no puede, no podemos dejar de atravesar esa dimensión biológica con una dimensión histórica, una dimensión cultural, social, política, ética, que habla de las relaciones con otros, con el propio cuerpo, con el cuidado, con lo que implica el amor, la amistad, las formas de ejercer la sexualidad y también de construirnos como cuerpos sexuados, lo que podríamos denominar ya desde hace varias décadas como perspectiva de género. Entonces, voy a desplegar algunas de estas cosas, particularmente la conceptualización de perspectiva de género, para poner a pensar de qué manera la escuela es un lugar de construcción, ¿no? En términos de educación sexual integral, pero a la vez cómo la educación sexual integral eh, de alguna manera impacta y atraviesa las instituciones transformándolas, haciéndolas, bueno, espacios de diálogo, de escucha, de subjetividades que no son las tradicionales, las de la escuela más tradicional, ¿no? Traía algunas imágenes, ¿no? Como esta que podemos ver aquí, esta aula, estos chicos y chicas de escuela primaria, ¿no? De alguna forma una expectativa, ¿no? En torno a qué acciones, qué actividades, qué formas de dirigirnos tenemos los y las docentes, los adultos y adultas en la escuela. La traigo esta imagen porque me parece que habla de subjetividades que están permanentemente en relación, subjetividades que se construyen en relación con otros. No son sujetos que llegan a la escuela de alguna forma ya terminados, ya definidos, ¿no? Con un modo de concebirse a sí mismos, aún en la infancia, incluso más en la infancia, como sujetos eh, constituidos y cristalizados, sino que lo que nos dice el concepto de subjetividad justamente es que esos sujetos están en construcción porque están en relación. A la vez, la educación sexual integral, a la vez que interpela las subjetividades y las pone, ¿no? En vínculo y las transforma en la medida en que las incluye en actividades pedagógicas, en actividades de convivencia, de reconocimiento de las diferencias, nos podemos preguntar qué es una institución y qué hace institución, ¿no? Por eso les traigo estas imágenes que nos muestran, por un lado, los espacios que podríamos decir no nos dejan dudas acerca de qué es una institución. Son espacios, aulas, tiempos, organización de esos tiempos, de esos cuerpos, ¿no? Que visten determinadas ropas, guardapolvos, uniformes, varones, niñas, bueno, toda una organización del cotidiano escolar que nos da justamente pautas y normas acerca de qué es la escuela, ¿no? Una organización de espacios, de tiempos, de tareas, de maneras de hacer. La pregunta es, a la vez y en el mismo momento, y por eso les propongo la imagen de la izquierda, de qué manera esos espacios-tiempos son habitados por cada uno y cada una de nosotros y nosotras. ¿Es posible pensar que en esta imagen de la tranquera que muestra una escena de pandemia, ¿no? Cuando estos chicos y chicas esperaban a su maestra de nivel inicial, porque como vivían en un paraje rural, no tenían posibilidad de conexión a internet y entonces, bueno,
el jardín, en este caso, llegaba a esos parajes a través de la maestra que les acercaba materiales. Y uno podría decir, ¿no hay institución allí? Bueno, desde esta perspectiva que les digo, la pregunta por qué hace habitable una institución, qué hace que la habitemos de una determinada manera, podríamos decir, claro que hay institución allí. Hay institución porque hay un vínculo, hay una expectativa. Hay familias, ¿no? Que pusieron ahí un guardapolvo, que prepararon esa situación. Y en algunos lugares se escuchaba decir, ahí viene la escuela. Y lo que llegaba era una persona con materiales para ofrecer y crear de alguna más forma una expectativa, ¿no? Bueno, esta pequeña escena de pandemia, creo, nos da la pauta de que las instituciones son, en el mismo momento que organizaciones temporoespaciales, son entramados de relaciones que están vivos, permanentemente en transformación, que tienen que ver con el encuentro entre pares, entre generaciones, con objetos culturales, cuerpos, ¿no? Cuerpos diferentes, con historias de vida diferentes. Cada uno de estos cuerpos podría narrarse, ¿no? Y ser narrado por sus propios protagonistas en términos de, bueno, ¿qué implica la escuela para ellos y para ellas? Y cómo son alojados y alojadas, ¿no? Pensaba en estas dos imágenes que tomé de un libro que se llama Presente, imágenes de la historia argentina que hizo el Ministerio de Educación hace ya algunos años, que hasta no hace mucho tiempo, una chica que quedaba embarazada, ¿no? Cuya sexualidad y su vida sexual se expresaba, ¿no? De esta manera, quedaba embarazada y tenía un hijo, tenía que interrumpir su trayectoria educativa. La mayor parte de las veces, esa trayectoria de vida familiar no articulaba con la trayectoria escolar. De la misma manera, un chico o una chica con trabajo, con cargas familiares o con problemas de adicciones o con otro tipo de problemáticas de salud mental. Bueno, podríamos decir infinidad de trayectorias de vida que no eran pensadas como posibles de ser alojadas en la escuela. Creo que en ese sentido, en estas últimas décadas, hemos avanzado muchísimo en pensar la inclusión, no solo como un hacer lugar a aquel que es diferente, aquella que es diferente o que tiene una problemática, y entonces la escuela se tiene que adaptar a esas dificultades, sino con una escuela que se transforma a sí misma, que amplía sus posibilidades de alojar trayectorias diversas, que acompaña trayectorias diversas, porque piensa esos espacios de acompañamiento. Insisto, la escuela como un lugar material y simbólico que, bueno, supone, implica formas, maneras de habitar muy distintas que tienen que ver, por supuesto, con un contexto histórico, ¿no? En este caso vemos las tradicionales filas, ¿no? Hileras y los modos más bien homogéneos de pensar esos cuerpos y de homogeneizar esos cuerpos, una sola identidad, una sola manera de ser. Y además, si se distingue, si se distinguían, ¿no? Por género, bueno, formas muy distintas de ser concebidas esas subjetividades en términos de lo femenino y de lo masculino. Creo que la ESI, la educación sexual integral, que ya tiene, bueno, una larga historia, ¿no es cierto?
es una historia previa a la ley. Nuestra ley de educación sexual integral es del 2006. Viene proponiendo ya desde hace muchas décadas algo así como un pensamiento crítico, pero no un pensamiento crítico que lo que intenta es derribar lo que tenemos armado, lo que hemos construido a lo largo de tanto tiempo y de tantos años de tradición, sino un pensamiento crítico que se pone, ¿no?, al servicio de alojar las diferencias y darle muchísimas más posibilidades a todos y a todas. En ese sentido, considero que la educación sexual integral, en tanto, bueno, marco normativo, ¿no? Estamos hablando de una ley que rige los distintos aspectos, ¿no?, de nuestra vida escolar y además de unas prácticas que se fueron instalando a lo largo de estas décadas, lo que propone es una perspectiva mucho más justa, hace una justicia educativa en términos de eh, ampliar la inclusión, ampliar lo que estamos pensando, la complejidad de lo que pensamos, de quiénes somos, de cómo somos los seres humanos, de no quedarnos en un binarismo, ¿no? O se es mujer o se es varón, o, o trabajamos o somos mujeres y nos permanecemos en el ámbito de lo privado, destinadas a la crianza y determinadas actividades y acciones que tienen que ver con lo privado, o somos varones y tenemos la posibilidad de un despliegue en el ámbito público, en lo político. Bueno, esos binarismos, ¿no?, que nos han marcado durante tanto tiempo y que han cambiado. Sabemos que todavía falta mucho trabajo por hacer y por cambiar, pero cuando me refiero a este binarismo me estoy refiriendo sobre todo a esos estereotipos de género que marcan y que establecen identidades cerradas. El pensamiento crítico, por el contrario, lo que propone es que nuestras identidades no son plenamente estables, son históricas, las vamos construyendo. En cada momento de la vida las vamos cambiando y revisitando, ¿sí? Por lo tanto, no somos seres cerrados, esencialmente definidos de una vez para siempre, sino que estamos todo el tiempo haciéndonos, ¿no? Incluso cuando somos adultos y adultas en los marcos, piensen ustedes en cada uno de los eh, lugares, contextos en los que trabajan, tienen familia, tienen amigos, de qué manera esas identidades fluyen y se rearman, se reconfiguran. Ahora, claramente, ¿no?, cuando hablamos de educación sexual integral, de ruptura de estereotipos, de un no binarismo, ¿no? Eh, lo que estamos hablando es de la ruptura de ciertas maneras y relaciones de poder, ciertas formas en que se establece lo que está por arriba, lo que es superior, lo que es mejor, lo que es racional, por sobre lo que está abajo, que debería, ¿no?, ser, en todo caso, de menor valor emocional, eh, femenino, ¿no? Bueno, creo justamente que este pensamiento crítico que ha venido de la mano de los feminismos y que ha nutrido a la educación sexual integral trae una potencialidad de cambio de las instituciones y de las subjetividades que transforman los espacios escolares. Los transforman en la medida en que, bueno, tomamos las decisiones, ¿no?, para que ello ocurra. Las subjetividades entonces son construcciones histórico-sociales y se construyen a través de prácticas y discursos, ¿no?, que fijan lo que es esperable, pero también de transgresiones. Cuando en un aula, en una sala de jardín de infantes, la maestra propone
que niños y niñas jueguen, ¿no? A las actividades que se realizan en la casa, trabajen en la construcción de edificios, dibujen, jueguen al fútbol o a cualquier otro deporte sin hacer intervenir ahí estereotipos de género, estamos justamente construyendo prácticas y discursos que conmueven y movilizan esos estereotipos de lo femenino y lo masculino. Y allí hay una educación sexual integral en acción. Y lo que vamos realizando entonces y haciendo acto, si ustedes quieren, es de unas formas ampliadas de pensar el ejercicio de la sexualidad y la propia construcción subjetiva, cultural e históricamente pensada. La perspectiva de género tiene mucha tradición y supone, bueno, mucho más que hablar de lo que nos pasa a las mujeres. Supone hablar de una relación, de la relación, en todo caso, que tenemos entre los sujetos que son relaciones de poder. ¿Mm? Entre sujetos diferenciados, porque necesariamente mujeres, varones, diversidades sexuales, ¿sí? Aquellos que configuran sus identidades de otras maneras no hegemónicas, bueno, van siendo cada vez más posibles de ser alojados, reconocidos como personas, y esto es gracias a la perspectiva de género, como si fueran esos anteojos con los que vemos el mundo y la cotidianeidad, unos anteojos que nos ayudan a ver cuánta desigualdad puede alojarse cuando no queremos aceptar una flexibilidad, ¿no? En las acciones, las actividades, los trabajos, las posibilidades que tenemos todos y todas en la vida cotidiana. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, qué pasa, ¿no? En las aulas cuando les preguntamos a los chicos y a las chicas cuáles son las actividades propias de los varones y de las mujeres, o incluso, ¿no? Cuando se genera cierta incomodidad, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y cuánto le dedicamos? ¿Quién limpia la casa? ¿Quién cocina? ¿Quién hace que todo esté dispuesto, ¿no? Materialmente? ¿Y quién sale a trabajar? ¿Qué implica movilizar esos roles? Miren lo que dice esta filósofa eh, que, bueno, ha escrito numerosas obras en torno al género, que se llama Judith Butler. En su libro El género en disputa, ella dice, una concepción normativa, ¿sí? De género, es decir, una concepción que no sale de la idea de normalidad, de lo que es normal para mujeres, varones, y que desconoce, ¿no? O tilda de anormal a toda otra configuración de género, una concepción normativa de género deshace a las personas y socava la capacidad de habitar una vida llevadera. Tenemos numerosas experiencias, testimonios y vidas, ¿no? Narradas de dolor, de sufrimiento, justamente por esa dificultad para reconocer por fuera de los estereotipos llamados, ¿no? Normales, de los estereotipos que marcan esa supuesta normalidad con extrema rigidez. La vida no se hace llevadera. Muchos suicidios adolescentes tienen que ver con esta imposibilidad de salir de las concepciones normativas de género. Entonces, la escuela que se abre a pensar las identidades de género como construcciones, ¿no? De un cuerpo que es habitado, que es biológico, pero que a la vez, bueno,
se moviliza, elige, siente, experimenta, eh, padece, goza, es feliz. Todo eso que nos pasa y que les pasa, por supuesto, a los chicos y a las chicas, requiere, ¿no?, de mm, formas de enseñar. Y es más, les diría, no solo formas de enseñar acerca de la sexualidad, sino de enseñar cualquier objeto de conocimiento. Todo objeto cultural, todo objeto de conocimiento puede ser enseñado desde formas que abren, democráticas, que promueven diálogo, que generan una escucha atenta o que excluyen, que invalidan, que discriminan, que tildan. Por eso es interesante pensar que la ESI viene a conmover de alguna forma estas maneras rígidas, ¿sí? Eh, estas formas escolares que excluyen toda diferencia y ponen el acento en miradas críticas que la ESI, ¿no?, implica y que muchas veces incomodan. Efectivamente, sabemos que esto ocurre y que entonces va a requerir una posibilidad siempre presente, ¿no?, de diálogo y de problematización con colegas en los equipos docentes. Qué importante detenernos a pensar las formas organizativas rígidas o qué estamos enseñando, qué nos dice el currículum que enseñemos, qué no nos dice, qué excluye, qué omite o qué deja invisible. Hasta no hace mucho tiempo, o bueno, en la historia, ¿no?, las mujeres de la historia que pensaron, que crearon, que hicieron arte, o los movimientos sociales que obtuvieron eh, logros importantísimos, ¿no?, para nuestra sociedad. Claro, hay, y yo les diría que esto forma parte de lo que la ESI propone, pero también la trasciende, ¿no?, porque tiene que ver con todo tipo de propuesta pedagógica y de enseñanza. En estas formas rígidas, un desencuentro entre culturas infantiles, juveniles y escolares, como si la escuela fuera un bloque rígido que solo acepta a aquel que se adapta a ella. Y una expectativa docente que pareciera decir siempre, con estos chicos y con estas chicas no se puede, y a mí no me formaron para trabajar con ellos y con ellas. ¿Qué pasaría entonces si, ¿no?, trabajáramos sobre esta mirada adultocéntrica que muchas veces llevamos, que forma parte de nuestra formación, de nuestra crianza, ¿no? Hemos sido criados, muchos de nosotros, en otro tiempo histórico, y nos detenemos a escuchar y a mirar y a reconocer, una mirada que reconoce, ¿no?, y que habilita. Yo quería leerles un, un breve relato de una directora de escuela que se llama Teresa Punta, y donde ella hace, bueno, en este libro que se llama Mundo Escuela, eh, toma una situación que pudo ver, que pudo acompañar y reconocer en una escuela, ¿sí? Teresa Punta cuenta la situación de Estela. Estela tiene 12 años, se sienta en el fondo y con sus diminutos ojos negros trata de captar todo lo que pasa en su aula de escuela bonaerense. Se mudó desde el norte por el trabajo de sus padres, tiene una cara redonda como una luna, aún casi no conocen su hablar porque habla poco y muy bajito. ¿Por qué Estela habla raro, maestro? Raro, devuelve el maestro. Me encanta la repregunta del maestro porque no da por sentado que lo que él registra, lo que todos registramos en el hablar de Estela, es lo raro.
Abre la pregunta de Elías, que es la de todos. No habla como nosotros, pronuncia mal las letras, no dice llamar, dice llamar, amplía Elías. No es que pronuncia mal las letras, las pronuncia diferente. Que las pronuncie diferente no significa que lo haga mal. El idioma tiene variaciones según quienes sean sus hablantes. Estela mira y escucha, no dice nada. Supongo que no le gustó el comentario de Elías. A esa edad, quedar en descubierto no es lo mejor que nos puede pasar. Estela pertenece a la comunidad Toba. En su pueblo, en su casa, todos hablan así. ¿Ella habla mal? ¿Sus papás hablan mal? ¿Querés leer el cuento, Estela? Ofrece el maestro que sabe que lee muy bien. Y ella acepta. Los demás, si quieren, cerramos los ojos y tratamos de imaginarnos lo que Estela nos va contando, dice el maestro. Claro, esto es un trabajo sostenido y diario. La política, sí. Entrando al aula, una política de escucha y de registro de la diferencia. Momento de lectura y predisposición afectiva. No sucede en un chasquido de dedos, pero lo que el maestro propone tiene donde anidar. Cuando Estela termina de leer, Romina dice, mientras Estela iba leyendo me imaginé al nene, creo que fue por cómo lee Estela. Tenés razón, maestro, no habla mal, porque le entendí todo, habla lindo. Estela apenas sonríe. Me voy de esa escuela pensando en su rareza, en las rarezas, en el no dejar pasar de ese maestro, que los pibes le pongan el mote de raro al que es distinto, en su política de meter una palabra maestra allí. Y quería tomar este relato porque Teresa Punta habla justamente, ¿no? Habla de cómo hacemos lugar a esas diferencias, que no es la diferente, no es Estela la diferente, la diferencia está allí entre nosotros y nosotras. Pero es la intervención del maestro la que le hace lugar. Si el comentario de Elías diciendo Estela habla raro, habla mal, dice mal las letras, hubiera pasado inadvertido, probablemente no hubiera iniciado o ya, ¿no? Iniciado mucho antes un proceso de transformación de este grupo, de estos chicos, de estas chicas, del estar de Estela y de Elías en la escuela, de hacer con sus diferencias, de reconocerse, de aceptarse y de valorarse como tales. Fíjense, es muy interesante lo que la ESI propone en términos de eh, múltiples entradas, diferentes maneras de hacerle lugar a la educación sexual integral, no solamente como un contenido propio del diseño curricular, ¿sí? Que sabemos es transversal, que puede ser incluido en todos los espacios curriculares y que puede ser además recuperado en proyectos interdisciplinarios. Pero lo que nos dicen los documentos que han venido desarrollando el Programa Nacional de ESI, bueno, y tantos programas que han llegado a las escuelas o a los trabajos en formación docente, es que lo que supone la ESI es revisar el posicionamiento propio, ¿no? Como una primera puerta de entrada. ¿Qué hacemos nosotros, nosotras, adultos, adultas, docentes, con una propuesta que nos mueve del lugar habitual, que nos saca de lo que sabíamos a ciencia cierta y que nos pone, bueno, a jugar saberes que tal vez nos incomodan? Ahí hay un trabajo con nosotros y nosotras mismas que supone toda formación, ¿sí? Yo diría que enseñar implica la necesidad de trabajar con uno y con una misma. Por supuesto que está el desarrollo curricular. Bueno, ¿cómo hacemos para que la ESI tenga lugar en biología, en matemática, en lengua? En
nada, en educación física, en todas las materias, ya que la sexualidad es una dimensión de lo humano y las materias hablan de eso, ¿no? Claro que hay, bueno, una organización, como les decía antes, de la vida cotidiana escolar, una organización que tiene que ver con cómo habitamos esos espacios, cómo nos incorporamos, por ejemplo, a un espacio de recreación, de recreo, cómo se organizan esos recreos, cómo nos sentamos en el aula. No hace mucho tiempo en una escuela me decían, organizamos el recreo para que las chicas estén cuidadas en un rincón y los varones puedan jugar al fútbol. Eh, Tal vez hoy, justamente, ¿no? Nos suena cada vez más, bueno, pasado de moda, no sé si es pasado de moda, pero nos suena cada vez menos posible pensar que las chicas no pueden jugar al fútbol, cuando tenemos fútbol femenino y despliegues, ¿no? Artísticos, deportivos, de mujeres y de varones por igual. Pero quiero decir, fíjense cómo pareciera un detalle de la organización de la vida cotidiana escolar, cómo nos sentamos en el aula, cómo jugamos en el recreo, bueno, tiene que ver con una mirada sobre los géneros. Las irrupciones en la vida cotidiana escolar, bueno, recién les leí un pequeño fragmento que podría ser esto, ¿no? Una irrupción en la vida cotidiana escolar. Un alumno que dice de su compañera que habla raro y que habla mal. ¿Es pequeña la escena? Puede ser, pero fíjense qué gesto interesante del maestro que puede poner en marcha otros procesos. Y claramente el vínculo de la escuela con la familia y la comunidad, ¿no? Claramente, ahí tenemos una responsabilidad de llevar adelante un conocimiento acerca de la ESI que no siempre las familias, bueno, tienen y que requiere ser explicitado. Esto que dijimos al inicio, la sexualidad no es sinónimo de biología puramente y de reproducción y genitalidad o de, bueno, enseñarles a los chicos y las chicas cosas que no debieran saber a su edad. Esto no es así y esto tiene que poder ser trabajado con las familias. Hay mucho temor en algunas escuelas a la reacción de las familias ante la educación sexual integral, pero considero que la mayor parte de las veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces tiene que ver con desconocimiento de la ley y de los materiales. Por supuesto que hay resistencias y que hay grupos que ideológicamente combaten, ¿no? La ESI como un derecho, que lo es, un derecho de los niños, niñas, adolescentes a conocer, ¿no? Acerca de sí mismos, de los vínculos, de su propio cuerpo, de la relación con otros. Pero bueno, ahí habrá que hacer valer lo que hemos logrado, ¿no? Hasta ahora y los marcos normativos que tenemos. Yo me voy a detener brevemente y utilizo para esto algunas imágenes en un punto clave para mí, ¿sí? Que si ustedes quieren recorre todos los componentes o las puertas de entrada de la ESI, ¿no? El posicionamiento propio, el desarrollo curricular, la organización, las irrupciones, los vínculos con las familias, y qué es las maneras de establecer y de armar y de tejer relaciones pedagógicas. A mí me ha interesado muchísimo poner de relieve la importancia de esta relación pedagógica en bueno, la producción de aprendizajes, la generación de escenas educativas, la posibilidad de que haya efectivamente allí alguien que se despliega, ¿m? Estudiantes que tienen la posibilidad de potenciarse, de ampliar,
Y uso un poquito esta imagen porque me detuve en mi trabajo a pensar la cuestión de la autoridad pedagógica, ¿no? ¿Cómo pensarla? De manera que no sea necesariamente autoridad pedagógica sinónimo de poder y de saber, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando no sabemos y ejercitamos nuestro lugar docente? ¿Cuánto podemos no saber? ¿Cómo nos sentimos, ¿no? Cuando experimentamos esta imposibilidad de saber o de desconocer. Bueno, ahí me parece que lo que tenemos que poder hacer es resituar qué querría decir establecer, armar una relación pedagógica y sostener un lugar de autoridad docente, que considero que efectivamente es el lugar desde donde nos posicionamos para promover en otros y en nosotros mismos y nosotras procesos emancipatorios. Y este lugar considero que tiene que ver con una manera de pensar la autoridad que no es justamente de la mano de la jerarquía, de la superioridad o de imponerle al otro lo que tiene que hacer, pensar, decir y saber. Sobre todo en temas de sexualidad y de la vida, ¿no? De los afectos, justamente ahí encontramos un punto clave para poder compartir con nuestros estudiantes. Ellos y ellas vienen con experiencias de vida, con maneras de vivir los afectos, y lo que nosotros y nosotras podemos hacer ahí es justamente, ¿no? Ampliar, ayudar a crecer. La palabra autoridad viene históricamente de fundar y hacer crecer. Poner a jugar procesos en otros y ser garantes de un crecimiento que, bueno, que tiene que producirse por obra de lo que ese sujeto, ¿no? Realice, piense, haga, comparta. Por eso la imagen, ¿no? Como nuestra mirada docente muchas veces trabaja con quien está ahí, pero se proyecta a un otro que va a venir, que todavía no está, a partir de un vínculo de transmisión. No una transmisión lineal, una transmisión, en todo caso, de formas, de maneras de relacionarnos. Nos hacemos mutuamente, como el cuadro de Escher, ¿no? Nos dibujamos unos a otros y, bueno, sin maestro no habría alumno, sin alumno no habría maestro, ¿no? Estamos en relación, vivimos en relación. ¿Cómo no apostar a que es esa relación la que va a configurar posibilidades de crecimiento? Venimos de una historia escolar, de la autoridad pedagógica, histórica, institucional, más relacionada con esta escuela, ¿no? Que ustedes ven acá. Y esta escuela es una escuela histórica que está fechada en un determinado momento, a mediados del siglo XX, comienzos del siglo XX. La pregunta sería, ¿de qué manera, no? Hoy esta escuela no da cuenta, me parece, aunque para muchos permanece en un imaginario deseable, esta escuela es escuela, lo de hoy se ha desconfigurado. Bueno, ¿de qué manera este dispositivo no da cuenta de quiénes somos en tiempos actuales, ¿no? Ni de quiénes son nuestros chicos y nuestras chicas? Por lo tanto, yo diría, bueno, pongo un énfasis en esta idea de autoridad que autoriza, ¿no? Una ESI, una educación sexual integral que abre la puerta a una autorización de chicos, de chicas, de adolescentes, porque pone a disposición, pone una escucha que no siempre, bueno, nos damos la posibilidad de poner a jugar en nuestras clases, en nuestros diálogos con ellos y con ellas. Vamos a ir promediando el cierre.
nos faltan algunas reflexiones que tienen que ver con eh, de qué manera, ¿no? Las violencias, las desigualdades se traducen en violencias y, y resulta de suma importancia pensar que la escuela puede problematizar esas desigualdades y mm, impedir, de alguna manera, evitar o dar a ver que esas violencias no pueden tener lugar, ¿no? Violencias de género que están referidas, bueno, en muchos casos a situaciones sociales, de injusticia, de muertes, de maltratos, ¿no? De formas de reducción a la prostitución. La mortalidad en varones a través de suicidios, de accidentes, que responde a lógicas de lo que es lo masculino. Si la escuela puede interrogar, ¿no? ¿Qué es lo propio de lo masculino y qué es lo propio de lo femenino? Y puede conmover estereotipos, lo que va a poder hacer es, de alguna manera, bueno, no digo eliminar todo tipo de violencia, pero poner coto, ¿no? A formas violentas de relación. Fíjense que cuando hablamos de educación sexual integral aparece muy rápidamente la idea de los afectos, de las emociones, de aquello que nos pasa en lo privado, pero es importante considerar que los afectos no son solo, ¿no? Del orden de lo privado, de lo que me pasa a mí internamente, o lo que le pasa al otro, sino que los experimentamos individualmente, pero los construimos socialmente y los compartimos en la cultura. Por lo tanto, son de la escuela, forman parte de los aprendizajes y las enseñanzas que hacemos en la escuela, ¿sí? Em, Y bueno, ahí tenemos claramente la pauta en todo lo que hace a los movimientos sociales, a lo que acontece cuando queremos promover una ley, cuando nos movilizamos por injusticias, por violencias, ¿no? Bueno, ahí tenemos en nuestro país las transformaciones sociales que ha traído el Ni Una Menos, la discusión acerca de la legalización del aborto y cómo esto a su vez ha repercutido en las aulas, en las escuelas, sobre todo en la escuela secundaria. Formas sociales y movimientos sociales que tienen que ver con las vidas de nuestros chicos, de nuestras chicas y de nosotros mismos también y nosotras y que la escuela, bueno, tiene que poder recoger y hacer objeto de trabajo. Yo les diría, tenemos desafíos, seguimos teniendo desafíos por delante. Eh, a los estereotipos de género les podríamos contraponer o poner en tensión, diría yo, imaginarios de género, ¿no? ¿Cómo imaginamos usos no sexistas de los cuerpos? Es decir, que todos, todas tenemos las posibilidades de que esos cuerpos, bueno, entren en relación afectiva con otros o sepan del cuidado, se hagan objetos de cuidado y también, bueno, tengan la posibilidad de realizar acciones, deportes, actividades, movidas artísticas para todos y para todas, de lo más diversas, sin quedar reducidos a lo que debe hacer tal o cual grupo según su sexo, su raza, su etnia, su clase social. Para ello, bueno, necesitamos, por supuesto, ¿no? Les decía antes, relaciones pedagógicas y entre pares más horizontales, eh, que puedan dialogar, que puedan democratizar esa circulación de la palabra, democratizar experiencias, ¿no? Poder enfatizar que la escuela no forma para la competitividad, sino para el trabajo solidario, para trabajar con otros, colaborativamente,
para saber que mi compañero o mi compañera es diferente, a lo mejor tiene otras habilidades que yo no tengo o no importa, pero trabajamos en solidaridad, con circulación de la palabra, ¿no? Esto que resulta de enorme centralidad en la vida democrática y de una ampliación de la experiencia escolar, claramente, ¿no? Que esté habitada por formas distintas de acercarse a los objetos, de conocer el mundo, de jugar, eh, de escuchar a otros. Así que, bueno, yo tal vez, Máximo, voy dejando acá y si te parece, dialogamos. Sí, como no, Beatriz. Desde ya, muchas gracias por tus aportes. Muy valiosa la reconstrucción que haces de la ESI y de los cambios que fue generando de sus inicios, tanto en las instituciones como en las subjetividades, así como su potencial para el pensamiento crítico y para repensar la autoridad pedagógica. Ahora, en este marco pensaba en el escenario actual, que vos también lo hacías al final a referirte a las desigualdades, a los desafíos. Cuando señalás esta idea de hacer escuela en un tiempo donde se hace necesario recomponer los lazos sociales y donde la ESI también es muy discutida, ¿qué lugar puede tener la ESI en ese hacer y por qué sería tan necesaria la ESI hoy? Bueno, justamente vos lo acabás de decir, lo que hoy constatamos en las escuelas y en diversos espacios sociales es esa ruptura del lazo social que se profundizó con la pandemia, pero que ya venía, ¿no? De alguna forma instalándose en un tiempo de predominio de esta lógica neoliberal que qué es lo que nos dice. Bueno, sálvese quien pueda, cada uno se tiene que buscar su propio camino, tenés que emprender tu vida y bueno, y hacer la tuya. Si tu familia te acompaña bien y si no, bueno, hay algo ahí por supuesto, en las políticas a las que asistimos en este momento, un retiro o un ir sacando al Estado, ¿no? Como instancia mediadora que garantiza justamente los espacios de lo público, que es donde esto ocurre. Es en lo público, en la escuela, en las plazas, en las facultades, en, no sé, en los teatros, en los lugares donde nos reunimos y compartimos, donde acontece esa construcción de lazo social. Tal vez no nos damos cuenta, pero es ahí. Es en el encuentro con otros que nos gustan, que no nos gustan, que son semejantes, que son diferentes. Pero bueno, la vida democrática es así. Entonces, yo te diría, en tiempos de amenaza del lazo social, con más razón considero que tenemos que construir iniciativas, estrategias, formas, ¿no? De enseñar, de aprender, que pongan en valor esta concepción solidaria, esta co-construcción con otros, ese empezar a aprender desde muy pequeñitos y pequeñitas que no podemos sin otros y sin otras, que nuestra vida depende de esa red y que no interesa que a mí me vaya bien mientras a todos mis vecinos, quienes tengo alrededor, les vaya mal. Bueno, no me ubica en un lugar hospitalario para vivir, ¿no? Una sociedad está construida por todos quienes hacemos ese entramado. Entonces digo, yo creo que la ESI, en los términos en que la propuse pensar, como con su potencia transformadora, que incomoda incluso a veces, ¿no? Ciertos discursos que quieren imponerse, bueno, lo que viene a decir es, no, es con el otro, es con la otra. Es dialogando, es con la palabra que va, que viene y resolviendo conflictos, ¿no? Haciéndonos cargo. Bueno, eso, me parece que eh, con más razón estos tiempos tan difíciles nos demandan una mayor creatividad donde la ESI tenga lugar.
tomando esto que señalás de la importancia de la ESI hoy, ahora, si tenemos que seguir pensando y proyectando la política de la ESI hacia el futuro, ¿qué derechos aún puede conquistar la ESI para una sociedad deseable? ¿Cómo te imaginás? Mira, yo sé que estamos en momentos difíciles porque justamente, ¿no? Las políticas educativas se repliegan, porque incluso hay amenazas de, bueno, la ESI no debería tener lugar o los grupos que se configuran, con mis hijos no te metas. Sin embargo, yo creo que hay una amplia difusión y apropiación de prácticas que están para quedarse, que vinieron para quedarse. Porque en las escuelas, en la mayor parte de las escuelas, ¿no? Aparece la demanda de los propios chicos y chicas. Eh, Me parece que la mayor parte de las familias comprenden que la ESI va por caminos de, el encuentro solidario, de la posibilidad, bueno, de enseñar esto, ¿no? Una vida más vivible, más democrática, más amable. Entonces, yo soy optimista en el sentido de que hay algo de la fuerza de las prácticas que está y que en todo caso habrá que ver cómo sostenemos esto que empezó hace muchos años, ¿no? Porque incluso te diría, yo trabajaba en la ESI antes de la ley y aparecía como un pedido, una demanda. La ley vino a darle una entidad y bueno, y ahí seguimos, ¿no? El año que viene va a cumplir 20 años y es importante que sigamos sosteniendo esta manera de pensar y de hacer en la escuela. Tal cual, Beatriz, te agradecemos muchísimo. Nos quedamos con este mensaje de esperanza y la importancia de seguir poniendo en valor la ESI, que es tarea de todos. Así que muchísimas Muchísimas gracias gracias, Máximo. y también aprovechamos a quienes están del otro lado a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, dejar un like y seguir participando de nuestras próximas clases abiertas. Nuevamente, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Saludos. Gracias, saludos.